Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de entrar, os quiero comentar que tenemos el seminario online A1, Hipnosis Terapéutica. Será el 4 de septiembre. La fecha, 4 de septiembre, Hipnosis Terapéutica. Luego lo hablaremos un poquito mejor, simplemente es para que al principio ya lo sepáis, que iba a ser este domingo y no, será para dentro de 2 semanas. Dicho esto, pues como siempre os decimos, pues muy buenas tardes. Soy Luis Palacios, están en la caja de Pandora. Hoy es día 24 de agosto 2022 y antes de empezar siempre os comunico que si podéis compartir el vídeo pues en vuestras redes sociales pues nos ayudáis a llegar a más gente y en la descripción del vídeo de YouTube o de Facebook pues también tenéis todos los datos de contacto de todas las redes de Caja de Pandora y también también lo de Ángel Luis Fernández, también tenéis la web, el correo, está todo ahí, el Facebook, el YouTube, podéis también ir directamente a través de los datos que tenéis en la descripción del vídeo. Pues nos vamos a ver al doctor Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Pues muy bien, aquí todavía con la resaca de la conferencia, pero bien y feliz de estar con todos vosotros una vez más. La resaca, o sea que ha ido brutal, ¿no? La conferencia, las conferencias online. Pues la verdad es que ha ido estupendamente. O sea, creo que hemos batido récords y sobre todo en cuanto a organización, es decir, ha estado impecable, no ha fallado nada, o sea, todo fenomenal. Yo estoy súper feliz y además con mucho ánimo acabamos de convocar la 9ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, o sea que ya estamos en ruta otra vez. Terminamos una, empezamos la otra. ¿Y cómo fue tu conferencia? Cuéntanos. Pues mi conferencia fue sobre, así de manera resumida, se llamó La herencia de los cielos, y he argumentado a los asistentes desde dos ópticas distintas, es decir, yendo a lo que dice la Biblia, que fueron Adán y Eva, ¿no? Y sus descendientes, y cómo llega un punto en el que se genera una nebulosa, ¿verdad? O sea que ya son tantos que te desconciertan y te empiezas a cuestionar, pero no puede haber tantos, o sea, porque no entran aquí, ¿no? Y por otra parte, desde el otro vértice del rombo, pues el cuestionamiento de decir, bueno, nosotros, cada uno de nosotros, tomando a uno solo de nosotros, cada uno proviene de un padre y una madre, a su vez ese padre y esa madre provienen de otro padre y otra madre, o sea, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Y bueno, por hacer el cuento corto, llegamos a un punto en el que la 29ª generación, yendo exponencialmente hacia atrás, nos sitúa en el siglo XI. Y en el siglo XI, pues, según este cálculo, cada persona tiene un total de 268 millones de ancestros, una sola persona. Si consideramos además que en ese tiempo en la Tierra no había más de 100 millones de personas, claro, las cuentas no cuadran, ¿no? Y bueno, pues he hecho toda una disertación para hacer ver a los que estaban asistiendo que en realidad la ascendencia hay que buscarla en el cosmos. Es decir, solo salen las cuentas si contamos con las aportaciones del cosmos, personas que han venido del cosmos, antepasados no de aquí, sino del cosmos, ¿no? Y ese fue un poco el concepto, ¿no? Que creo que pues no se puede rebatir. Es decir, los números son los números, ¿no? No cuadran, no cuadran. Entonces hay que pensar en esos que efectivamente vinieron, que en algunas cosmogonías han llamado Nephilim, y que venían formando parte de colonias que se instalaban aquí y que en algunos casos, como sucede hoy con algunos profesionales que son contratados, típico ingeniero que va a hacer una obra en un determinado lugar y tienen que quedarse allí 1 o 2 años, y luego pues muchos vuelven a su lugar de origen, pero hay otros que no, que se quedan, conocen a alguien, se casan y tal, y eso exactamente es lo que sucedió aquí. Y de eso fue la conferencia, mi conferencia. Bueno, pues todas las conferencias las pueden ver durante todo el año, sigue estando online, o sea que podéis adquirirlas, irlas viendo durante todo el año, o sea que es una pasada.
Y bueno, hoy tenemos otro tema de aquellos que la verdad son bastante buenos. ¿En verdad existe el tiempo? Pues entramos con la conferencia. Adelante, doctor. Pues este es un cuestionamiento que hoy se está haciendo la física teórica. ¿Existe el tiempo? ¿Cómo es posible que se pueda cuantificar el tiempo si el tiempo es una magnitud absolutamente relativa? No es lo mismo en todas partes, es decir, el tiempo mío pues no es necesariamente igual que el tiempo de otra persona, que el tiempo de la Tierra no es lo mismo que el tiempo de la Luna, el tiempo del sistema solar no es lo mismo que el tiempo del sistema de Aldebarán, y así sucesivamente, ¿no? Entonces parece que hay que empezar a aceptar, sobre todo por aquellos que no se han puesto a pensar sobre ello seriamente, hay que empezar a pensar que el tiempo en realidad es una componente, un proceso mental y que se expande y se contrae constantemente y que efectivamente depende del movimiento, ¿no? Pero el cuestionamiento es si no hay movimiento, ¿qué pasa? No hay tiempo. Todos somos conscientes también de cómo en función de los deseos el tiempo puede elongarse o puede retractarse, ¿no? Es decir, hay personas a las que no puedes aplicar criterios, iba a decir espaciotemporales, pero no, criterios temporales para medir lo que hacen, porque no salen los números. Es decir, el que está evaluando eso dice, caramba, es imposible que haga esto, porque si lo hiciese yo, a mí me llevaría un año y a esta persona parece que le lleva un día. Entonces, no sé, algo ahí extraño, ¿no? Y todos somos conscientes también de cómo funciona el tiempo, es decir, cuando deseamos algo con ahínco, parece que tarda una eternidad, esa magnitud de tiempo en ejecutarse. Es decir, a nosotros nos anuncian que nos van a dar un regalo cuantioso el próximo lunes y ese lunes tarda en llegar muchísimo. Por el contrario, cuando estamos muy contentos, muy satisfechos, muy felices con algo y nos gusta mucho, el tiempo pues pudiera detenerse, ¿no? Cuando nos regalan algo, por ejemplo, yo suelo aplicar siempre el símil del crucero, ¿no? Nos toca un crucero y el día 1 del crucero estamos encantados, qué felices, tenemos 2 semanas todavía de crucero y cuando nos vamos a dar cuenta ya pasaron las 2 semanas, ¿no? Hay que medir esto de otra manera y empezar a pensar también que efectivamente el tiempo, pues tal vez podamos manejarlo, tal vez podamos mantenerlo, o tal vez no existe y es solamente fruto del observador, del que piensa en el tiempo y que por tanto es una cuestión de pensamiento también. Ya sabéis que la física cuántica, que es el campo de estudio que indaga en cómo se comportan las cosas en el mundo, pues increíblemente diminuto de las partículas y de sus interacciones entre ellas, con cualidades como la superposición, donde una partícula, pues ya sabéis, que puede estar en 2 lugares o en todos los lugares posibles al mismo tiempo. Y este tipo de ideas como la superposición cuántica entran en cierto modo en conflicto con la relatividad general, que describe por su parte el panorama general de la gravedad y el movimiento de los objetos y que se ha integrado en el modelo estándar de la física, pues desde que Einstein la articuló por primera vez a principios del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, aún a pesar de que ambas teorías funcionan muy bien por sí mismas, la realidad es que parecen estar en un conflicto constante, ¿no? Porque bueno, están generalmente de acuerdo, aunque el tema sigue siendo ampliamente debatido, en que ambas teorías pues seguramente tendrán que ser sustituidas por una nueva teoría más general, ¿no? Al unir esta brecha
pues se encuentra en la teoría de cuerdas, por ejemplo, de la que habréis oído hablar, que propone que el universo está formado por infinitas cuerdas vibrantes, ¿no? Como las cuerdas de una guitarra, y que serían más pequeñas que los propios átomos, que tienen efectos en varias dimensiones, o tal vez tendríamos que irnos a la gravedad cuántica de los bucles, ¿no? Que propone que el tejido del espacio y el tiempo está hecho de una red de bucles discretos que son extremadamente pequeños, aunque ambas se han quedado cortas, la verdad. Y bueno, el tratar de unificar los dos modelos es una encomienda que se tiene ahora, ¿no? Sin embargo, uno de los aspectos notables de la gravedad cuántica de bucles pues es la ausencia curiosa perdón, de tiempo, ¿verdad? Como concepto fundamental de la realidad. Es decir, hoy se está contemplando la posibilidad de que hay que eliminar el tiempo por completo, ¿no? Si esto resultase al final comprobable y correcto, pues habría que deducir que el tiempo no existe. Y esto sería una aproximación tanto matemática como ontológica, ¿no? Por eso, en medio del conflicto de la física hoy por buscar una nueva teoría para explicar el universo, pues pudiéramos contemplar muy bien que una nueva teoría tal vez ya no incluya el tiempo. Hay una hipótesis de orden superior donde el tiempo pudiera, pues, no ser un factor, ¿no? Así de fácil, ¿no? Y lógicamente, aunque este matrimonio entre la filosofía y la física se limita a los supuestos teóricos y a la materia intelectual, pues la teoría ofrece posibles cambios a nuevas fronteras del entendimiento del universo. Y aunque todavía, como digo, la física no se ha pronunciado finalmente, oficialmente, sobre la posibilidad de eliminar el tiempo, pues pudiera quedar intacta la causalidad, es decir, el sentido en que una cosa puede provocar otra, ¿no? Y tal vez lo que la física pues esté planteando hoy es justo eso, que la causalidad y no el tiempo es la característica básica de nuestro universo, con lo cual el tiempo sería una creación exclusivamente mental y por tanto pues no sería uniforme en su totalidad, ¿no? Así que el eventual descubrimiento de la no existencia del tiempo pudiera tener pues un impacto importantísimo en nuestras vidas, ¿no? Claro, quien mira ansiosamente el reloj tratando de terminar un examen o de llegar al aeropuerto antes de que se cierre la puerta de embarque para su vuelo, plantearle si el tiempo existe o no, pues pudiera parecer una broma de mal gusto, ¿no? Pero lo cierto es que esto es algo que el ser humano lleva preguntándose al menos 2500 años, ¿no? Sin que ninguna respuesta hasta ahora pues haya sido satisfactoria. Y las cosas, diría yo, que se complican aún más cuando los físicos intentan avanzar pues hacia esa tan preconizada teoría del todo, capaz de englobar en un mismo saco pues las partículas subatómicas y las cosas grandes, ¿no? Y realmente a menudo ocurre que una vez que los científicos se han explayado en sus ecuaciones, pues resulta que el tiempo no aparece por ningún lado. Y si no forma parte de la trama fundamental del universo, ¿cómo sabemos nosotros que no es algo que hemos inventado para explicar lo que no comprendemos, ¿no? Esto ya viene de atrás, ¿no? Pero efectivamente estas teorías de ahora unificadas del todo tienen todo sentido. Todo está ahí, no hay a dónde ir, todo está conviviendo en el mismo espacio, todo se muestra a la vez. Y no solo eso, sino que todo está en el mismo sitio. Es decir, que la única posibilidad
que tenemos de acceder a un punto a otro mental, pues es justamente con la vibración, es decir, alteramos la vibración, la frecuencia vibratoria y podemos desplazarnos, ¿no? Hoy empieza ya a contemplarse pues la imposibilidad real de los viajes en el espacio. Los viajes en el espacio físicos están sujetos a toda suerte de peligros, ¿no? Así que los viajes tienen que ser de otro tipo, tienen que ser viajes mentales, viajes de pensamiento, viajes en donde sea posible desmaterializarse y rematerializarse en el punto que se desee. Y que al final pues todo funciona como un sintonizador de radio, es decir, las frecuencias son distintas y denotan estaciones distintas, con músicas distintas y programas distintos, ¿no? Pero ya estos cuestionamientos vienen de atrás, porque, qué sé yo, alrededor del año 500 antes de Cristo, teníamos ya a Heráclito de Éfeso que observó que si nos bañamos 2 veces en el mismo río, ni nosotros ni el río somos ya los mismos, ¿no? Hay un concepto que se le atribuye a él, al que se refería Platón, cuando decía pantarrei, es decir, todo fluye. Y efectivamente así es, y la filosofía de Heráclito se basa justo en el paso del tiempo, ¿no? Pero hacia la misma época, ¿verdad? En aquel tiempo también Parménides de Elea sostenía una visión que tradicionalmente se ha considerado opuesta, es decir, nada cambia, todo permanece. Y ambas doctrinas, que de algún modo siguen siendo válidas hoy, han inspirado visiones diferentes del tiempo en el pensamiento occidental de los siglos posteriores. Cuando llegamos a Isaac Newton, este científico contemplaba el universo como una especie de inmenso reloj inexorable que marca el paso del tiempo como una magnitud absoluta, algo que existía con independencia total de todo lo demás, ¿no? Luego ya en el siglo XIX, cuando surge en el escenario científico Ludwig Boltzmann, que defendía aquello de que para el universo las dos direcciones del tiempo son indistinguibles, igual que en el espacio pues no podemos plantear dónde está el arriba o el abajo, la izquierda o la derecha, pues evidentemente la visión de Boltzmann se apartaba del tiempo como un absoluto en sí mismo, es decir, una constante del orden natural del universo implicaba necesariamente que no hay una dirección objetiva del tiempo, es decir, ¿cómo vamos a saberlo? Y que nosotros la inventamos, obviamente, de acuerdo a nuestra percepción, del mismo modo que llevamos abajo pues a un punto determinado que se nos antoja así, ¿no?, en dirección hacia el centro de la Tierra, pero que es absolutamente relativo, es decir, ¿dónde está el abajo, dónde está el arriba? Yo estoy ahora en un punto de la esfera y los que están en el otro lado van al revés, están boca abajo. No tiene sentido. Tenemos que pensar que a veces para algunos pues el tiempo pudiera ser una ilusión, incluso, ¿no? Yo creo que la primera vez que se abordó esto con seriedad pues fue con Albert Einstein, ¿no?, en su teoría de la relatividad general. Incluía él el tiempo como una dimensión más en la trama universal deformable para explicar la gravedad, y en la relatividad especial pues el tiempo se convertía también en algo elástico, ¿no?, dependiendo siempre de la posición y de la velocidad del observador, de modo que el concepto de ahora, según esto, perdía un poco su sentido, ¿no? Pero décadas después, recuerdo que en una carta de condolencias que mandó a la familia de su amigo Michel Besson, ¿no?, que había fallecido poco antes, esto se ha publicado en las redes constantemente, pues Einstein escribió que para los físicos la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una función pues obstinadamente persistente. Y esta cita del físico pues ha generado controversias, ¿no?, y ha suscitado discusiones frecuentes entre
quienes la interpretan como un mero intento de aportar consuelo, y quienes ven un verdadero pronunciamiento científico sobre el tiempo como si fuese una ilusión. Incluso si el contexto fuese de otro tipo y no solo una simple carta personal, pues la visión de Einstein indujo al filósofo Karl Popper a compararlo con una especie de Parménides de estos tiempos, ¿no? Porque escribió Einstein que para los físicos pues esa distinción de pasado, presente y futuro pues no era más que una ilusión, en realidad no había manera de demostrar nada, ¿no? Y bueno, se trata de una discusión que ha seguido, lleva mucho tiempo, esto de apostar por la irrealidad del tiempo. Se mantuvo hasta que, bueno, la llegada de la mecánica cuántica, pues al final lo que hace es añadir un nuevo argumento, y es que en el mundo de las cosas grandes aún se puede percibir una simetría, es decir, una flecha del tiempo, ¿no? Y de esta manera, pues verificar la gravedad de Einstein mediante observaciones que se hacen, por ejemplo, durante un mismo eclipse, pues la flecha del tiempo se extiende en un sentido, en realidad, que es más termodinámico que otra cosa, ¿no? Porque la entropía de los sistemas, es decir, esa medida del desorden, aumenta hacia lo que entendemos como lo que, bueno, pudiera ser el avance del reloj. Pero en el mundo de los átomos, las leyes de la mecánica cuántica no toman en cuenta el tiempo, esa es la cuestión. Funciona lo mismo hacia adelante que hacia atrás, en el sentido del reloj, al contrario, y no tiene una dirección preferida. Y así como la materia y la energía se construyen a partir de elementos diminutos, que son el objeto de estudio de la física cuántica, ¿dónde están ahí las partículas de tiempo? ¿No parecen? La experiencia nos dice que el tiempo emerge cuando nos alejamos del mundo del átomo. Pero una física cuántica y subcuántica no aparece, ¿no? Y entonces, ¿cómo emerge? ¿De dónde sale? Si no se forma de unidades más pequeñas. Por esa razón, en la búsqueda de esa teoría que unifique las dos, hasta ahora separadas sobre lo grande y lo pequeño, pues a menudo ocurre que el tiempo no está presente, ¿no? Y esto es lo que pasa también en el caso de la gravedad cuántica de bucles, ¿no? Que a diferencia de la otra teoría competidora que os decía, la teoría de cuerdas, que reemplaza las partículas por pequeñas cuerdas lineales, en un espacio-tiempo ya formado, pues lo que forma el tapiz del universo son como los píxeles de una pantalla, ¿no? Pero donde no aparece ese concepto, el de tiempo en concreto, ¿no? Y bueno, como os decía también, el tiempo pudiera emerger en el contexto termodinámico, pero al final hay que acariciar la posibilidad de que sea una ilusión nacida de nuestro conocimiento incompleto. O sea, porque no es algo que exista objetivamente, ¿no? No es fácil medirlo, ¿no? A pesar de que tenemos relojes, etcétera, en los niveles cuánticos todo eso desaparece. Por tanto, la flecha del tiempo no es nada más que el aumento de la entropía. Y ciertamente, bueno, pues tenemos una intuición común sobre el tiempo que se contradice con esos experimentos físicos, ¿no? Pero bueno, hay también investigadores que, bueno, dejan abierta la posibilidad de que no exista para nada, ¿no? Hay algunos famosos en estos últimos tiempos, como Christy Miller o Sam Bayron, que han trabajado mucho en ese sentido y están convencidos de que es así. Yo me estoy enrollando solo aquí, Luis, no sé si tenemos preguntas o no. Sí, yo quería comentar, si hay alguna pregunta y quiero comentarte una cosa. Esta semana saltaba la noticia que Elon Musk y NASA estaban trabajando en un motor de curvatura, así un tipo como ellos mismos dicen, como en la serie Star Trek, en la cual, en este caso, el motor que están haciendo ellos dicen que, o sea, está como en
vamos a decir, en un sitio quito la nave y lo que se deforma es el espacio-tiempo por detrás de la nave. Y es donde llega, donde tenga que llegar, deformándose el espacio-tiempo por detrás. O sea, dicho de otra manera, ellos ya dan por hecho de que vamos a empezar ya a hacer este tipo de viajes muy prontito porque ya tienen el motor especial para poder hacerlo. Bueno, este tipo de viajes no se van a poder hacer en realidad, por lo que os comentaba antes, con motores de ningún tipo, ¿no? Lo que sí se viene teniendo en cuenta, ya este es un asunto viejo, es que la posibilidad de deformar el espacio-tiempo y generar con ello una gravedad es lo que puede atraer a un móvil en un momento dado y conseguir la aceleración necesaria para moverse, ¿no? Incluso se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que algunas máquinas espaciales presentes en los famosos ovnis, pues pudiesen funcionar así, es decir, una deformación del espacio-tiempo, es decir, es como crear en un plano, imagínate una tela en un momento dado, tú tienes una bola en un extremo, entonces si tú deformas la tela y le haces un agujero, pues esa bola va indefectiblemente acelerada hacia el agujero y así se puede viajar, ¿no? Pero en realidad son especulaciones. Ese tipo de motores pues podrá funcionar, pues no sé, para ir a Venus o a Marte, pero no mucho más lejos. Es decir, navegar por los espacios interestelares definitivamente pues es una falacia, ¿no? Puesto que parten de un supuesto que no se va a dar jamás, y es que ese trayecto de ir pues de una estrella a otra, de un astro a otro, pues no tenga ningún tipo de obstáculos en el medio, y no contemplan pues eso, la posibilidad de que les venga una nube de rocas que destroce el aparato constante. Y ahí no puedes decir, no, es que le he puesto un escudo protector, queda también destruido el escudo, ¿no? O que venga, o que vayan en ruta y de repente pues impacten con un planetoide. Esa no es la vía, no se puede viajar así en el espacio. La única vía es lograr identificar, aunque sea mentalmente o a través del pensamiento, las coordenadas de destino y proceder a una desmaterialización y reagrupación de nuevo atómica en el punto de destino, es decir, una reconstitución de toda la unidad donde va incluido el astronauta, el viajero, la persona, y aparecer en el punto de destino. De otra manera, pues es literalmente imposible. Es decir, nadie en el cosmos, ningún dios va a despejar el camino para que puedan hacer todo eso a X veces la velocidad de la luz. Ya no importa la velocidad, es que no existe esa trayectoria expedita que les conduzca de un lugar a otro. No sé si me explico. Los viajes se dan de otra manera, incluidos aquí. Es decir, yo creo que tenemos muy cerca el momento en el que ya se viaje sin aviones y sin nada. Es decir, que tú te quieras ir a Ciudad del Cabo en África y primero, pues sabiendo a dónde vas a ir, primero desmaterializas tus maletas para hacerlas aparecer instantáneamente en el lugar de destino y a continuación vas tú por esa vía. Eso no está tan lejos, ¿no? Entonces, yo entiendo que tenemos por un lado el tiempo lineal en el cual vivimos en el día a día, luego tenemos la conexión esa con el absoluto donde no existe el tiempo, pero sí que existe, vamos a decir, todo es aquí y es ahora. Y cuando vamos viendo todo esto, estamos en este planeta con gente en tercera dimensión y gente en sistema vibracional que ya vibra en quinta, es decir, ya no ven la tele, ya no tienen amigos, ya viven en otra realidad, ¿no? Y el tiempo puede ser más rápido o más lento. Exactamente, sí. Aquí este es un mundo joven, es decir, en estos mundos jóvenes todavía hay muchas razas, muchos tipos de personas y sobre todo personas con distintas vibraciones, como tú dices, ¿no? La tendencia es la que lleva a la mayoría de edad del mundo, es a lograr una única raza, un único nivel de conciencia, sin ningún tipo de separaciones, y todos con ese sentimiento del compartir, del respetarse, del convivir en armonía y en paz, etcétera, ¿no? Hacia ahí se va. Pero mientras tanto, pues ya ves, o sea, hay algunos que van muy rápidos por la vida,
y otros extremadamente lentos, algunos que para convencerte de algo pues te convencen a base de bofetadas, ¿no? Otros a base de palabras y otros a base de ideas y de mirarte con amor, ¿no? Y bueno, todo eso se irá pues estandarizando mediante una convergencia armónica, ¿no? Y la verdad que el futuro es halagüeño en ese sentido, pero mientras tanto, pues aquí hay de todo, como en botica, Luis, hay de todo. Y bueno, lógicamente, pues no vas a ver a una persona muy elevada pues dando gritos por ahí, ni abofetadas con unos y con otros, ¿no? Curiosamente, muchos de los actuales empresarios y personas que han llegado a esos puntos, pues será muy difícil que les veas acariciando la luz del infinito, ¿no? O entrando en términos y en temas marcadamente espirituales, porque están todavía rebozados de densidad, ¿no? Y hasta que no pierdes la densidad, pues no hay manera de hacer nada, ¿no? Ni siquiera de influir sobre el tiempo. Pero el tiempo, hay un ejercicio muy claro que todo el mundo puede hacer. Si no piensas en el tiempo, lo detienes. Y si lo detienes, el tiempo deja de existir. Es decir, si tú haces algo sin darle un simple pensamiento al tiempo, puedes hacer lo que tú quieras. Y el tiempo no te marca pauta alguna. Por tanto, Y deja de existir. Así que está asociado al pensamiento. entonces, si llegamos a ese punto, ¿también dejamos de envejecer? Bueno, es que el envejecer, si te fijas, el envejecer es algo muy curioso, ¿no? Quienes viven hacia adentro, quienes viven más en su interior, no envejecen por lo menos de la misma manera. En estos cuerpos envejece el exterior, Luis. Y envejece el exterior por estar tan pendientes del exterior. Es decir, todo lo del exterior te afecta a ti y se manifiesta en lo más exterior que tienes, que es tu piel. Porque si tú ves un corazón de una persona de 80 o 90 años y otro de un joven de 20, pues a lo mejor no sabes distinguir cuál es cuál. Es decir, lo de dentro no envejece en la misma medida. Envejece lo de afuera en la medida en que está supeditado a lo demás. Por eso en esa mirada, en ese buceo interior, cuando lo haces, ese envejecimiento epitelial, que es el que aquí pues hacen sinónimo de envejecimiento general, se detiene. Y hay algo muy curioso también en esto, ¿no? Si los niveles de serenidad, de aplomo, de tranquilidad, de incursión en la espiritualidad se hacen, por ejemplo, a partir de los 60 años, que es un digamos, es un punto neurálgico especial en todo este argumento. Es muy curioso observar cómo desde los 60 años la persona que se ha espiritualizado, es decir, vibra más alto, va más lenta, más relajada, ha entrado en un periodo de serenidad que ha proporcionado la experiencia acumulada, etc. Pues fíjate lo que sucede, Luis, que esto es muy interesante. A los 61 años, tu cuerpo recupera el aspecto que tenía a los 59. 62, 58. 63, 57. 64, 56. 65, 55. 70, 50. Y ahí se mantiene. Entonces te quedas en un cenit de unos 50 años y todo se queda congelado, o sea, ahí te quedas, no envejeces. Y al final, pues, la esfera vital, el espíritu no envejece, envejece, como digo, lo de afuera, por estar tan supeditado a lo de afuera. Porque es curioso cómo en los seres humanos es increíble, saben más de los demás, de los de afuera, que de dentro. Saben menos, la mayoría significativa, saben menos de sí mismos de lo que saben de los demás. ¿Qué te parece?
Muy bien. Después, cuando lleguemos a los 50, te haces alguna cosita más y bajas un poquito más. Bueno, por aquí Cristina te dice, ya muchas personas hacen viajes mentales sin importar el tiempo, no la hora. Que ya muchas personas, sin importar el tiempo y qué más, No la hora, pone. no la hora. Bueno, sí, o sea, es que en realidad ese es el viaje, o sea, el viaje ideal es un viaje mental, es un viaje eh, donde coinciden el pensamiento y la mente, ¿no? Y ese digo que es el viaje ideal porque eso ya lo postulaban los maestros de la sabiduría antigua, cuando decían, deja tu cuerpo relajado a algún sitio, no lo canses. Y entonces, mira, te vamos a dar las pautas y las técnicas para que puedas ir a donde quieras, te diviertas, puedas experimentar incluso una sensación como si estuvieses con los sentidos funcionando y cuando termines vuelves a tu cuerpo que ha estado descansando, está relajado, regenerado, estupendo, ¿no? Porque qué duda cabe que cada vez que se hace un viaje terminas literalmente machacado. O sea, un viaje al final es una acción que va en detrimento del propio cuerpo, de su fisiología, ¿verdad? Eh, Tú vas a cualquier parte y te tienes que parar a descansar, a relajarte, a pasar un tiempo, a veces unos días hasta que recuperas tu tono. Es decir, que cada vez que se viaja de alguna manera es como si se perdiesen unidades de tiempo de vida. Tú, doctor, te has quedado a los 50, ¿no? ¿Cómo dices? Que te has quedado a los 50, ¿no? Bueno, más o menos, hace muchos años que yo no cambio realmente, ¿no? Es que es eso, desde que yo te conozco sigues igual. Sí, bueno, ya sabes, tengo 71 años y más o menos llevo así desde los 40, ¿no? La gente que me conoce a veces me comenta eso, pero eso no es nada especial ni se atribuye a nada, sino simplemente pues a no pensar en el tiempo, ¿no? En mi caso, pues hay personas que se desconciertan un poco porque dicen, caramba, pero es que este tipo está escribiendo y luego hace no sé qué y lo otro. Cualquiera puede hacer eso siempre y cuando no piense en el tiempo. El tiempo llega a actuar sobre ti y actúa como una espada de Damocles. Es decir, tiene una influencia en lo que puedes hacer. Si no piensas, puedes hacer lo que tú quieras. Si no hay tiempo, pues todo es instantáneo, todo es posible. Muy bien. Vamos ahora con Sandy. Dice, doctor, ¿usted lo ha experimentado así, que sus maletas aparecen en otro lado y luego llega usted? Bueno, yo todavía no he llegado a ese punto, ¿no? Pero espero llegar. Por lo menos no he llegado a ese punto en mis viajes físicos, ¿no? Porque en los otros no uso maletas. Ahí está. Tenemos a Mason. Dice, el tiempo es inevitablemente un producto mental. Por eso en estado de meditación o al probar plantas sagradas llegas a estados donde el tiempo desaparece, ya que la mente no está presente. Es que en realidad no se necesitan aditamentos de ningún tipo, ni plantas sagradas, ni meditaciones, ni nada. Es un simple ejercicio de no considerarlo. Es decir, si tú aíslas tu pensamiento del factor tiempo, pues todo es posible. Pero no necesitas ningún tipo de elementos externos, ¿no? Que coadyuven en alguna medida pues, a que el tiempo desaparezca o que a ti te resulte mejor la introspección que estás intentando hacer. Es un ejercicio de la voluntad, nada más. En tu voluntad tú decides que ahora no hay tiempo, no quieres. ¿Cómo vas a incluir, por ejemplo, la magnitud tiempo cuando tú estás sentado en algún lugar? Pues a lo mejor con la persona que amas o con la que quieres estar viendo un amanecer. No puedes ahí incorporar
Tú no puedes mirar el reloj y decir, a ver, son las 4:56, durante 10 minutos voy a estar viendo la manecilla. Entonces no vas a ver nada. Lo único que vas a ver son las manecillas del reloj. Tienes que dejar el reloj a un lado y olvidarte. En ese momento no hay tiempo, solo hay una hora que se va a ver iluminado de un instante a otro, y ese instante puede convertirse en una eternidad. Luego hay otra pregunta que no sé si ya queda contestada, porque te dice, Solcito, ¿cómo haces para no pensar en el tiempo? Pues eso, no piensas. No piensas. Es un ejercicio volitivo, o sea, tú lo decides, es tu decisión. No quiero tiempo. Ahora tenemos a Ana, dice, una pregunta. ¿Puede haber o encontrarse otros con vuestra capacidad, o podemos ser nosotros con capacidades iguales a las vuestras a través de la capacidad del poder de la mente? Todos tenemos la misma capacidad. Perdón. Todos tenemos las mismas capacidades, pero no la misma voluntad. Es la voluntad la que decide eso. Y el paso tienes que darlo tú, no te lo puede dar nadie. Esto es, pues no sé cómo decirte, como pedirle a alguien que llore por ti, ¿no? Tienes que llorar tú si necesitas llorar. Las cuestiones no pueden estar basadas en nadie más, ni en ningún precepto, ni en ningún libro, ni en ninguna hierba, en nada. Eres tú, o sea, todo está en ti. Claro, a mí me pasa ahora que, vamos a decir, aunque estemos en un proceso medio de trabajo, medio vacacional, pero yo llevo ya meses, no de ahora, antes de pillar las vacaciones, como que mi cuerpo me pide como parar, como que no mire el tiempo, no esté tantas horas haciendo cosas, sino que esté más en un estado de contemplación, un estado más de vivir también, ¿no? Pero lento, no aquello que tienes que correr y hacer cosas. Yo no sé por qué es, pero últimamente me siento así. Es que la lentitud, Luis, es pues el epicentro de todo. O sea, nada de esto puede hacerse con rapidez, sobre todo porque la rapidez está vinculada con el tiempo. Es decir, la lentitud debe ser tal que conduzca inexorablemente a la serenidad, y la serenidad a la contemplación, y esta a la sublimación, ¿no? Entonces todo viene por ahí, ¿no? Y quiero llamar vuestra atención en algo puntual. Cuando uno aterriza en un astro como este, debéis entender que estos cuerpos ya vienen con todo. O sea, no hay ningún Dios que mande a nadie a ningún sitio a pasar necesidades. Estos cuerpos lo tienen todo, todo. O sea, en principio estos cuerpos no deberían necesitar ni alimentarse siquiera. Estos cuerpos, los seres que los habitan, lo tienen todo ya está todo dentro. O sea, no hay nada que esperar, nada que hacer. Y además tenemos un tesoro que, bueno, hay que utilizarlo, se tiene, y como se tiene, pues no hace falta desarrollarlo, ¿no? Es la intuición. O sea, la intuición es lo que te va diciendo, pues mira, esto es lo que conviene, pero también tienes ese libre albedrío que te permite usarla o no usarla, seguirla o no seguirla. Pero si la sigues, esa voz de la intuición es justamente el mensaje que todos recibimos de cuál sería nuestra actitud mejor para mantener el equilibrio, la estabilidad, la armonía y la resonancia en todos los universos. Entonces, si la seguimos, pues simplemente no hay error, o sea, no hay equivocación, no hay nada, pero hay que seguirla. Hay que tener la voluntad de seguirla. La respuesta está ahí siempre. Y creedme que en los tiempos que vienen todo esto será más acuciante aún. Todos iréis viendo poco a poco cómo no habéis aterrizado aquí a pasar necesidades. Aquí habéis venido a disfrutar, a mejorar lo que hay, no a entorpecerlo. Y todo lo necesario ya está dentro. Todo lo necesario.
O sea, es esa intuición la que nos dice qué tipo de alimentación vamos a necesitar, qué tipo de vivencias, qué tipo de ejercicios, qué tipo de conexiones. Todo ya está dentro. Insisto que ningún Dios os pondría jamás aquí a pasarlo mal. Es decir, que esas han sido decisiones propias o, como diría mi abuela, malas influencias. Tenemos a Juan Alberto, dice, ¿el tiempo depende en muchos casos de la angustia o no por vivir en este plano? La angustia depende de las circunstancias. Si eliminas las circunstancias, pues no hay angustia. Evidentemente el tiempo es exasperadamente largo cuando hay angustia. Entonces sí es verdad que es un verdadero suplicio. Tenemos a Ariel, dice, ¿existe un tiempo objetivo o solo hay tiempo relativos, ya sean genéticos, mentales o geométricos? La tipificación la tienes que dar tú, Ariel. Pero yo creo que en el momento en que se tipifica el tiempo, lo haces aparecer. Si no lo tipificas, pues simplemente se deshace, no existe. Pero esa tipificación o calificación o estereotipo la da cada uno, ¿no? Y habitualmente no coincide. Solcito dice, a veces puedo hackear tiempo cuando debo terminar algo. Me enfoco en lo que debo hacer y en el proceso lo vivo a full y logro hacer todo. Yo veo lento el exterior, como si yo estuviera en otra velocidad. Bueno, eso está muy bien, es decir, estar en otra velocidad e incluso parar la velocidad. Cuando detienes ese tipo de movimiento instintivo, todo es posible, pero tienes que detenerlo. Bueno, mientras van entrando algunas preguntas más, quiero comentar un poquito pues que tenemos el taller online, el seminario A1 Hipnosis Terapéutica, que será el domingo 4 de septiembre a las 8 de la tarde, hora de España. Un seminario de casi 5 horas. Y bueno, cuéntanos un poquito, doctor, qué vamos a trabajar en este seminario. Pues en este seminario, como hay tanta controversia planteada con la cuestión de la hipnosis, ¿no? Y bueno, ya hoy por hoy todo el mundo hace hipnosis. Yo creo que hasta los camareros hacen hipnosis en los restaurantes, ¿no? Yo voy a desmitificar un poco esto y centrarme más en la hipnosis terapéutica, que es la hipnosis clínica, y hablar de, bueno, pues hasta qué punto es eficaz, para qué sirve, para qué no sirve. Voy a dar algunas pautas, incluso por si alguien quiere entrenarse en hipnotizar pues algún familiar o alguien que le haga la vida imposible, ¿no? Va a ser un seminario entretenido, ¿no? Y también, lógicamente, pues voy a adentrarme en la hipnosis regresiva, pero la hipnosis terapéutica. O sea, no esa hipnosis en la que a veces se cae cuando uno va a un pretendido hipnoterapeuta, es decir, mire usted, es que quiero que me confirme, pero yo creo que fui reina en Egipto y lo sueño y lo sé, lo vivo y necesito tal, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues ya queda todo mediatizado, ¿no? Ya se ha generado la sugestión necesaria para adentrarse en los territorios mentales que se cree correspondían a Egipto y ponerse en ello. Yo voy a ir hacia la otra hipnosis, la hipnosis donde el hipnotizado pues puede narrar cosas en unas profundidades mentales tan grandes que no recuerda nada, ¿no? Después no recordará nada, en la que el hipnoterapeuta, habitualmente un médico, pues va tomando nota y va analizando esa casuística para después poder recomendarle o sugerirle algo, ¿no? De todo eso, creo que será un seminario muy interesante, ¿no? Pues ya sabéis, familia, os apuntáis, entráis a través de Aulas Pandora, aulaspandora.com. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo en el chat, que lo he puesto directamente para entrar ya directamente.
Y el seminario pues ya lo podéis adquirir y hacerlo en septiembre, concretamente el domingo 4 de septiembre. Pues muchas gracias a los que estéis este día aquí con nosotros apoyando y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Y ahora tenemos a Solcito otra vez que dice, mucho se habla de las líneas de tiempo. Si este no existe, entonces, ¿qué son? Bueno, el que no existan las líneas de tiempo no quiere decir que no existan las direcciones, ¿no? Y efectivamente, nosotros como entes estamos en muchas direcciones a la vez. Las direcciones o líneas de tiempo, por utilizar ese símil que tú utilizas y que tú has usado, tienen que ver con el pensamiento. Es decir, vosotros podéis imaginar un estanque de aguas tranquilas donde para generar una perturbación necesitamos la acción de un agente que es la persona que va a poner el dedo en el agua o que va a tirar una piedra al agua. Lo que está claro es que la piedra en el agua o el dedo en el agua va a generar unas ondas que luego ya no se pueden detener. Y que esas ondas no existen si no existe la gente. Es decir, yo pongo el dedo en el agua, se generan esas ondas y después ya no me puedo volver atrás. Las ondas no las puedo frenar. Si tiro una piedra sucede exactamente igual. Pues bien, los pensamientos son ondas, son exactamente iguales y necesitan de un agente emisor o un agente promotor, que es uno mismo. Lo cual quiere decir que cada vez que emitimos pensamientos, nos duplicamos por completo. Generamos un duplicado nuestro, una copia nuestra que va en otra dirección. Da igual que le llamemos líneas de tiempo o direcciones, ¿no? El caso es que estamos a la vez, digamos que de manera parecida a como van surgiendo las ramas de un árbol, estamos en muchos lugares. Pero no tenemos conciencia de ello, excepto mediante una introspección especial y a veces a través de los sueños. Pertenecemos al mismo tronco, que es nuestra esencia, que es, digamos, la configuración de nuestra esfera vital. Ese es el tronco, ahí radica nuestra esencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que al convertirse esas fotocopias en unidades individualizadas de vida propia, pero también nuestra, pues en unos casos, al igual que la rama de un árbol, una ramita se va a morir, se va a caer, se va a romper, pero no el árbol y no el resto de las ramas. Eso quiere decir en la práctica que nosotros estamos viviendo realidades simultáneas aquí, en esta dimensión, con leves diferencias en la frecuencia vibratoria y oscilatoria. Eso significa en la práctica que a lo mejor, pues eso, un familiar nuestro se ha muerto en una línea, pero no en otra. En otra sigue vivo, o a lo mejor en otra ya se ha muerto hace muchos años, ¿no? O todavía le quedan muchos por delante. Es decir, estamos viviendo realidades simultáneas en este ahora, ¿no? Sin tiempo. Esto es lo que sucede. Vamos a ver, yo no sé si me he quedado fuera de control. No te escucho, Luis. Vale. Sí, ¿me escuchas ahora? Ahora sí. Okay. Vale. No, que digo que Iris decía, gracias, doctor Ángel Luis, por tan fabuloso tema de hoy. Bueno, pues gracias a ti por estar, ¿no? Y nada, en realidad, pues esto, recordad que estamos hablando en definitiva de una especie de gravedad cuántica, ¿no? Y que bueno, que las teorías de la física pues van en esa dirección que os he estado planteando y tenemos que cambiar un poco ese sistema, ¿no? Por el cual toda nuestra vida se construye en torno al tiempo, ¿no?
hoy por hoy seguimos planificando el futuro a la luz de lo que sabemos del pasado, y hacemos que las personas sean moralmente responsables de sus acciones pasadas con la intención de reprenderlas más adelante, ¿no? En el fondo, demasiadas personas se creen pues agentes, ¿no? que pueden alterar el tiempo, pero el tiempo sencillamente podemos dejarlo, ¿no? Podemos dejarlo, podemos evitarlo, ¿no? Y seguramente eso conduce a la velocidad de la luz a un estado de máxima felicidad, ¿no? Todas estas teorías van quedando atrás y, como os comentaba, estamos adentrándonos cada día más y más y más en la teoría de la unificación. Es decir, que todo es uno, que no hay separación. Se habla a veces de que todo está conectado. Bueno, sí, de alguna manera sí, pero va más allá, es que es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Y cuando esto vaya asumiéndose, pues evidentemente la vida cambiará. Yo no podré hacerle daño a nadie, porque debo ser consciente que me lo estoy haciendo a mí. O sea, estoy de alguna manera, pues, abofeteando yo mismo, ¿no? No podré desearle mal a nadie ni a nada, porque soy yo, ese alguien, ese nada, ¿verdad? Entonces, cuando esto se vaya asumiendo y se vaya comprobando, pues realmente la vida cambiará. Y eso no incluye el tiempo. Tenemos todavía 2 o 3 preguntas que, si tienes tiempo, te las hago. Venga. Y antes de hacerte las preguntas, te quería preguntar, ¿has sacado algún nuevo libro o cuál era el último que has sacado? Pues el último es una colección de 7 libros de pensamientos que tienen cada uno, por cierto, están ya en Amazon. Cada uno es de un color, para que uno pueda, en un momento dado, quien tenga la colección, dice, bueno, voy a tirar del libro verde. Son todo pensamientos y reflexiones. Y tienen un título muy curioso, Luis. El título es O, una O. Una O que pretende ser una exclamación, lo que pasa es que como la H no suena, ¿no? Pues yo lo he dejado en O, que además es un vórtice. La O es una unidad cósmica que te invita a lanzarte, ¿no? por el centro de esa O e ir a aterrizar en los pensamientos que yo desgrano. Y son 7 libros, cada uno contiene 111 pensamientos. Qué bien. Oye, pues familia, podéis entrar aquí en la página web, que veréis más libros y todas las novedades que van sucediendo, los viajes que él va haciendo y hacia dónde va haciendo, pues, los seminarios y conferencias. Y bueno, podéis comparar ¿hacia dónde nos vamos? Bueno, vamos a hacer la siguiente pregunta de César. Dice, con respecto a la alimentación, si estos cuerpos vienen ya con todo, ¿qué pasa con los niños que mueren de desnutrición en África, o si la madre no alimenta a sus niños apenas nace? Gracias. Pues casi siempre es todo circunstancial, ¿no? Porque si esas madres y esas gentes siguiesen su intuición, lo primero que sucedería sería que la intuición les llevaría a tierras más altas, ¿no? Tierras donde la propia naturaleza pues brinda todo tipo de posibilidades, árboles frutales, bayas comestibles, etcétera. Pero ahí de nuevo las circunstancias, personales, sociales, políticas, culturales, pues hace que se queden ahí, ¿no? Unido también al hecho de que cada uno tenemos un planteamiento, ¿sabe? Cuando nosotros venimos aquí, venimos con un planteamiento experiencial y dentro de ese planteamiento no quedan excluidas las penalidades en ese camino infinito. Para aprender a ser Dios hay que pasar por todo, hay que vivirlo todo, hay que tenerlo todo. Pero qué duda cabe que si no fuese por los patrones culturales territoriales, muchas de estas personas se moverían a otras áreas donde la naturaleza es pródiga y les daría absolutamente todo lo que hay. O sea, un río con agua para beber, árboles frutales, plantas que todos los días ofrecen algún regalo comestible, etcétera, y las cosas serían muy diferentes.
también hay seres humanos, como yo conozco, como Víctor Trubiano u otros, que se alimenta de prana, pero te enseña a alimentarte de prana, con lo cual no comes más y entonces ya casi ni orinas ni defecas y solo te tienes que lavar de vez en cuando para nutrir la piel con agua, poco más, y eso es un hecho que existe. Es un patrón cultural. Nosotros hemos tenido también algún ponente de estos que practican la inedia, que es lo que hace Víctor Trubiano, y que no es exactamente el prana, es decir, lo que los antiguos hindúes consideraban como prana, en realidad pues no es otra cosa que la alimentación desde el aire. O sea, el sol no es comestible, ¿no? En realidad el sol es energético, pero en el aire, disueltas en el aire, hay un montón de posibilidades comestibles. En el aire hay esporas de todo tipo, hay virus y bacterias comestibles, hay polen, que es alimenticio, y ya sabes que hace 4 años la Universidad de Helsinki, en Finlandia, pues en una serie de científicos de esa universidad consiguió sintetizar proteínas directamente del aire. Es decir, los elementos de las proteínas también están en el aire: oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre, etc. Y ahora el proyecto está intentando abaratar el proceso. Cuando ese momento llegue, pues resulta que, bueno, que las proteínas que absorbemos de la carne, de otros alimentos, están en el aire. ¿Y por dónde nos entran? Pues por cualquier abertura, especialmente por los poros, que no solo sirven para garantizar un 15% de la respiración, sino sirven también como verdaderas bocas para alimentar a todo el cuerpo. Por eso digo que el cuerpo ya viene preparado para todo. No debería necesitar nada aquí. Solo vivir, compartir, ser feliz. Entonces se podría decir que alguien o algo nos metió la creencia de que teníamos que comer cuando no era necesario. Pues efectivamente, además es que todo el sistema que tiene este cuerpo para metabolizar, en realidad son válvulas de emergencia. Es decir, si tú o alguno pues ha tenido experiencias con algún ser del espacio y ha podido hablar o ha visto cosas o ha visitado donde viven, pues se asombrará de que no comen nada, que aquí no comen nada, de que no tienen baños, de que todo lo metabolizan. O sea, se sorprenderá realmente, no hacen, no expulsan nada. Nosotros no deberíamos expulsar nada. De todo lo que expulsamos, sólido, líquido, gaseoso, es exactamente aquello que hemos ingerido de más. Porque el cuerpo se lo debería quedar todo, ¿no? Todo eso irá cambiando con el tiempo y se irá conociendo poco a poco. Sorcito nos dice, ¿es por esa razón que a veces nos pueden ver en otros lugares cuando uno no ha ido a ese lugar? Sí, exactamente esa es la razón. A veces se producen reverberaciones espacio-tiempo, porque además quien te ve es un amigo tuyo, o sea, no hay lugar a la duda, sabe quién eres y realmente te ha visto. Y es que, claro, todas esas realidades coinciden, convivimos a la vez con otros yoes, pero no nos encontramos, porque la diferencia vibratoria es de unos pocos hercios. No es lo mismo que estés vibrando a 11.2 hercios que a 11.2.1. Entonces, esas diferencias existen y uno está en un montón de lugares en función de su pensamiento. Piensas más, estás en más lugares. No es tan bueno pensar en ese sentido, ¿no? Porque de alguna manera lo que implica es que tú te estás disociando y de alguna forma también estás debilitando el tronco. Es decir, el árbol ante una tormenta, ante un huracán, resiste mejor cuando el tronco está fuerte y tiene menos ramas que cuando el tronco no está tan fuerte y tiene más ramas, ¿no? Esta es la situación. Y Solcito nos cuenta la experiencia, dice, la primera vez esperando el metro me senté, levanté la cabeza, estaba en otro lugar, en Frankfurt. Respiré, traté de memorizar todo sin pestañear, bajé la cabeza, me mareé y volví como FX en salto del primer lugar, ¿no? Donde estaba. Sí, sí. Ese tipo de situaciones se dan y se dan todos los días para mucha gente en sueños, que te ves en otro lugar y te dice, bueno, sí, soy yo, pero
qué raro, o sea, me he visto de manera diferente, vestido de manera diferente, con personas al lado que no conozco bien, me suenan, pero sí, eso se da así. Valeida, sí. Dice, ¿los viajes en el tiempo son posibles para cambiar eventos pasados y futuros? Realmente lo que ha sucedido no lo puedes cambiar nunca. Lo que sí puedes es crear otro evento, es decir, no pasar por lo mismo. Por eso en la paradoja del abuelo, ¿no? Cuando se habla de que uno, bueno, pudiera yo viajar en el tiempo hacia al tiempo de mi abuelo y matarlo, no. O sea, no lo puedes matar en esta línea de tiempo que conduce a ti, pero puedes matarlo en otra, ¿no? Y en esa otra obviamente no conduciría hacia ti. Es decir, cambiar no puedes cambiar. Lo que sucede ahí quedó, ahí está, y eso no se puede cambiar. Pero eso no es ni malo ni bueno, o sea, al final todo lo que sucede es lo que tiene que suceder. Siempre es extraordinariamente positivo y constructivo. O sea, no hace falta cambiar nada. No hace falta, pues no sé, rechazar nada de lo que nos ha pasado. Porque en la inmensidad y dentro de la entropía universal, eso es justo lo que tenía que pasar. Necesitábamos de eso para mejorar las cosas, para asumir las experiencias. O sea, uno no puede rechazar nada, o sea, todo ha estado bien. No te escucho, Luis, pero veo el mensaje de Ariel que dice, ¿se puede dilatar el tiempo? ¿Cómo se produciría eso que una hora de aquí sean más horas en otro lado? Pues es mental, o sea, con tu pensamiento. Según la carga de pensamiento que aportes, puedes hacer que una hora sea distinta, como de hecho así es decir, la hora no es lo mismo para todos los seres humanos. Ese concepto de duración oscila, pero grandemente, ¿no? En función de las circunstancias. Claro, aquí Marta nos dice, ¿eso no serían líneas paralelas? No, no paralelas, simultáneas. Son rayos del mismo sol. Los rayos no son paralelos, son convergentes en el sol. Solcito, ¿cómo puede uno conectarse con tus otras versiones de las otras líneas de tiempo para incorporar aprendizajes y experiencias? Los aprendizajes y la experiencia se van acumulando en tu esfera vital, que es justo el patrimonio que tiene, ¿no? Entonces la conexión se hace, como digo, por las noches cuando tu cuerpo está en reposo. No siempre te das cuenta, pero todo es acumulable. O sea, no tanto aprendizaje, experiencia, dejémoslo en experiencia. El aprendizaje no, porque cuando uno viene aquí ya lo sabe todo. O sea, cada uno de vosotros aquí lo sabe absolutamente todo, todo, pero no todo a nivel situacional y circunstancial, todo lo que, todo el saber de la eternidad de los universos está en cada minúscula molécula de ADN de cada uno de nosotros. Por tanto, no aprendizaje, pero sí la experiencia. La experiencia es lo que acumulamos, es el patrimonio, es el que nos hace movernos en esa dirección de convertirnos en Dios de algo o de alguien. Pues vamos a hacer ya la última pregunta, ahora sí. Tenemos a Magda. ¿Todo lo que hacemos ahora tiene repercusión en el futuro o pasado? Gracias. Pues definitivamente sí, o sea, claro que sí. Todo lo que hacemos tiene repercusión no solo en la hora, sino en el pasado y en el futuro. Claro que sí. Y tiene repercusión porque, como os decía antes, dentro de este concepto que se empieza a acariciar ahora por la física teórica, de la teoría de la unidad, es decir, todo es uno. Entonces va más allá de la conexión. La conexión, pues, es el estar tocándose, conectados, pero no, esto va más allá. No hace falta tocarse porque somos lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Exactamente igual. Así que naturalmente cualquier minúscula porción
de iniciativa, de actitud que tengamos en un momento dado, hace vibrar al conjunto. Ahí está. Pues bueno, doctor, para cerrar, lo que usted quiera decir. Pues nada, gracias por estar. Saludos afectuosos a todos. Siempre es un placer teneros al otro lado. Y nada, lo mejor para que terminéis este verano, los mejores planes para el otoño y la primavera, según la parte del mundo donde estéis. Y aquí estoy, a disposición para lo que entendáis que puedo ser útil. Paz, luz y salud para todos. Muchas gracias, doctor. Ya sabéis, comprar los 7 libros de que tenéis en Amazon, también aquí en la página web que tenéis aquí en pantalla, en la descripción del vídeo también tenéis la página web, que podéis todavía, bueno, debéis de apuntaros ya el 4 de septiembre los que queráis a esta sesión de seminario 1 hipnosis terapéutica. Y que, bueno, volvemos en septiembre con el doctor Ángel Luis Fernández. Muchas gracias, familia, por haber estado con nosotros y ha sido un placer tenerte, doctor, otra vez. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego.